La poesía es un género literario que muchas veces ayuda a expresar sentimientos, emociones y reflexiones que tenemos como seres humanos. En Puebla existe una diversidad infinita de artistas que se han enfocado a esta disciplina, pero en esta ocasión hablaremos particularmente con mujeres que por su trayectoria han trascendido local, nacional e internacionalmente en honor a la poeta poblana Elena Garro. Esto es La Bitácora, arte, cultura y creatividad en Puebla. Nacida en Puebla en 1916, Garro fue una mujer adelantada a su tiempo, dramaturga, novelista y cuentista. Su obra abarcó temas como la libertad, la opresión y la lucha por la justicia. Conocida principalmente por su novela Los recuerdos del porvenir, Garro mezcló realidad y fantasía de una manera única, marcando el inicio de lo que muchos consideran el realismo mágico. Hoy celebramos su legado, recordando que, a través de sus palabras, Garro nos invita a reflexionar sobre nuestra propia realidad y a cuestionar el mundo que nos rodea. Porque la literatura de Elena Garro no solo es un reflejo del pasado, sino una luz que sigue iluminando nuestro presente. Desde el 2001, Gina Lisset ha dirigido talleres de creación literaria y además cuenta con 3 poemarios publicados. Este año recibió la mención honorífica en el concurso Alas de la Lagartija y también ha sido jurado en el concurso nacional de poesía Germán Liz Azurbide. Vamos a conocerla. Mi nombre es Gina Lisset y me dedico a la escritura de poesía, ese es mi género, y también soy terapeuta. Inicié en la poesía hace muchísimos años, a los 14, tratando de emular, de trabajar con los autores que estaba conociendo en ese momento, y me gustó la musicalidad del texto, fue lo que me cautivó en primera instancia. Primero empecé escuchándome y trabajando en el ritmo, que es la parte de la forma en la poesía, y después empecé a trabajar más en el fondo, ¿no? En el sentir, en el que surgiera de mí, de mi intención, y después en la atención hacia la profundidad del texto. Entonces, ahora que leo más verso libre, porque vamos con las tendencias que vienen, las cosas nuevas, ya no me fijo tanto en eso, en la musicalidad, sino en el significado, en que realmente cada palabra diga algo muy pensado, concienzudamente trabajado, a veces hasta obsesivamente labrado como parte del oficio. En primera instancia, creo que el haber trabajado mano a mano con el poeta Gilberto Castellanos, para mí fue algo que puedo rememorar muchísimo, y eso me impulsó mucho en la carrera. Y bueno, alguna vez tuve oportunidad de leer en la sala Adamo Boari del Palacio de Bellas Artes con un grupo de amigos poetas. Creo que ese fue un logro como ensoñado, ¿no?, de los poetas mexicanos. Y pues hace poco recibí una mención honorífica en un concurso de Alas y Raíces a nivel nacional con un poema para las infancias, un poemario para las infancias. Y tengo 4 publicaciones realizadas en este género. Tras Amar, la primera publicación, es un libro que retrata mis estados de ánimo. Y tengo también Efluvio y las rendijas, que es el segundo libro. Son como 2 propuestas en una que habla de mis procesos con la muerte, de mis inicios de los procesos con la muerte, y la otra, que va tejiéndose adentro del libro como una serpiente, es de tono erótico completo. Después tenemos todos estos fuegos, que ya es el meterme adentro de la lumbre, del fogón y la hoguera de la muerte, a través de la muerte de mi padre. Y el último, Hilares en el humo,
también es a partir del sentimiento del desamor y del sentimiento de la soledad que trae consigo el desarraigo, la pérdida. Casi todo mi trabajo hasta el momento va hacia la pérdida. Yo creo que así va a ser toda la vida porque son los temas que nos tocan. Por lo pronto, seguramente estos años habrá un proyecto de edición, pero estoy trabajando en 2 libros para que no salgan al vapor. Quiero que estén súper bien trabajados. Y pues uno es sobre la maternidad y la presión social que conlleva el no serlo. Y el otro, pérdida. Como siempre, todavía explorando esta parte de la muerte. Para mí, la poesía es satisfactoria en el terreno de lo emocional, lo espiritual, de lo que te llena, como todo arte. Cuando dejo de gozar lo que estoy haciendo con la poesía en mis proyectos, entonces me detengo, respiro y me digo, a ver, ¿qué estás haciendo? No conviertas esto en algo, en un tener que, en un hacer, en un brillar, sino si no lo estás gozando no sirve de nada. Entonces yo les diría, primero siente, asómbrate ante las circunstancias de la vida porque el oficio es bello, pero tiene la misma importancia que cualquier otro oficio. Pero el asombro te lleva al agradecimiento y el agradecimiento sí es importante. A partir del año 2001, más o menos, 2001, 2003, empecé a dar talleres de poesía. Entonces, a veces he dado para las infancias y a veces he dado para mujeres solamente, para adultos. He dado talleres en la Sierra de Puebla, en diferentes lugares. Todos son de poesía. Empezamos con el sentimiento, como lo había mencionado, pero nos vamos encaminando hacia el oficio porque la idea también es que salga algo bello y hay muchas personas que se acercan con la idea pues de crear algo que vaya hacia la publicación. Entonces se trata de apoyarles en esto, en ser propositivos en la creación de una autocrítica y pues que se vayan contentos, no sintiendo que se destruyó su poema, pero que también se vayan enriquecidos de muchas. Siempre en todas las etapas hay una ansia por publicar. Entonces los talleres sirven muchísimo porque nos aterrizan un poquito y entonces nos permite a través de la mirada y las voces de diferentes personas comprender que es un camino largo, de lenta cocción. Si se quiere seguir en este camino, no es un camino de aplauso, de éxito, sino es un camino de labranza, de paciencia, de amor al arte, de terapia, de transformación. Hay que leer un montón de poesía, leer todos los géneros, leer historia, leer, decía yo, cosas profundas, ¿no? Sentido de el hombre en busca de sentido, de Víctor Frank, tanatología, de Elizabeth Kubler-Ross, o sea, porque todo viene del sentir. Entonces es importante todo esto, pero sobre todo hay que leer el género, hay que leer mucha poesía clásica y poesía contemporánea, poesía que va llegando, lo nuevo que está para saber hacia dónde vamos y qué están proponiendo las otras plumas. Eduardo Galeano en una entrevista habla de cómo iba por la calle caminando con la música triste porque se le había muerto su perro. Entonces encontré una niña de unos 2 años que iba saludando al pasto, a la hierbita, dice él. Y entonces decía, buenos días, pastito, buenos días, pastito. Y comenta, por lo tanto, todos somos de niños, todos somos paganos y todos somos poetas. Es el mundo el que se encarga de achicarnos el alma. Entonces, volver a amar la vida, a ver en la vida y a detenerse es un acto revolucionario.
Marisa Alafita es una poeta que, además de gestionar diversos círculos de lectura sobre temas literarios, es creadora del slam de poesía Ruge como niña, el cual ha dado como resultado la publicación de un poemario bajo el mismo nombre. A continuación nos dará más detalles de todo su trabajo. Yo soy Mara Alafita, soy poeta, gestora cultural, tengo una maestría en estética y arte y también soy recopiladora de diferentes escritoras tanto de Puebla como de el resto de las repúblicas. Inicié en la poesía en 2019 y esto está muy vinculado con nuestras actividades con los círculos de lecturas que llevamos también desde el mismo año, con el objetivo de hacer espacios seguros, democráticos, descentralizados y participativos. Es decir, que nosotros tuviéramos la propuesta de llegar con libros de poesía, de cuento, de novela gráfica o ya novela en un formato cotidiano y que ahí pudiéramos leerlo y a partir de esas lecturas hacer un análisis, una crítica, relaciones con otros aspectos que fueran más como el cine, la música, la pintura y amplió muchísimo el espacio, no solamente la comunidad, sino también las temáticas. Y para mí era muy interesante ver cómo amistades o personas conocidas participaban y hacían un performance poético que me llamó muchísimo la atención. Entonces, pues yo empecé como a meterme más en ese ámbito y a partir de eso escribir tanto para el performance como para hacer leída ya en papel o en plataformas digitales. En un principio, empecé a trabajar con cuestiones muy sociales, pero después empecé a saltar de esta cuestión al trabajo más como espiritual, en las cuestiones del tarot, de las plantas. Me gusta muchísimo hablar de plantas medicinales. Tengo un poemario que está trabajándose a partir de las lepidópteras, tanto mariposas diurnas como nocturnas, y todo eso que está como en la naturaleza. También estoy ahorita esperando ya físicamente mi primer poemario y este es un ejercicio sexo-religioso, ¿no? Donde habla como estas cuestiones de la carne, pero ya de una forma un poco más transgresiva en cuanto a nuestros cánones tradicionales religiosos. Entonces, como que mi quehacer poético viene mucho del ser de los afectos, sí, pero también de esos conocimientos que creo que de alguna manera hemos infravalorado y como muy inspirado en el ser. No en un ser trascendental, sino en un ser de carne y hueso que puede atravesar ese puente y llegar a otro tipo de conciencia. Pues empezamos el primer festival en 2020, 2021 se detuvo por pandemia y ahí continuamos 22, 23 y 24. Eso quiere decir que ya llevamos 4 ediciones. La primera fue la más complicada porque pese a que yo tenía algunas amigas escritoras, pues sí pensaba, ¿cómo puedo reunir a más de 7 mujeres en escena? Y además de ello, darle un valor agregado que no sea solamente la lectura de poesía, sino que también involucrara, por ejemplo, en ese momento en la primera edición música. Entonces, me acuerdo que reunimos a 7 escritoras, 2 cantautoras y con el paso del tiempo se ha vuelto un festival interdisciplinario. Ahorita ya estamos vinculadas con el Creadora, donde también presentamos obra gráfica, fotografía, cine, música, poesía y Ruge como niña es como una ramificación del mismo festival. Ya tenemos a más de 20 artistas, no solamente en escena, sino que también nos permiten compartir sus textos y bueno, este año fue la primera vez que se sacó una convocatoria a nivel nacional en el cual respondieron más de 50 escritoras, incluso llegó a Colombia y nos mandaron textos y solamente pues 20 de ellas fueron seleccionadas y no porque la calidad no fuera la adecuada, sino porque lo que tratábamos era diversificar los temas. Pero ahorita, como ya estamos vinculándonos con editoriales y con otros nichos en diferentes países, pues ya no es solamente como que yo diga, puedo manejarlo sola, ¿no? Sino que también es esta logística entre las escritoras, la logística con mi círculo de lecturas, que afortunadamente que es una red de apoyo grandísima, también se vuelve un staff para festivales mucho más grandes, el hecho de también ser como este puente entre los editores, ¿no? Meter mano para las correcciones, la selección de textos, para que pues obviamente haya una curaduría adecuada en las obras e ir pensando que el próximo año se va a sacar un segundo volumen, pues ya ha sido más complicado.
También se está maquetando el primer festival de poesía joven en Puebla, que se va a realizar en noviembre, los días 22 y 23, en el atrio de San Francisco, con apoyo de la gestión de la Biblioteca Miguel de la Madrid. Entonces, que esto ya se vuelva como no solamente trabajar con mujeres, sino que también podamos trabajar con las juventudes y que 9 estados de la República estén involucrados, pues es titánico. Y a pesar de que en los primeros años fue complicado, creo que hoy en día ya no solamente Círculo de Lectura Manoche está presente, sino muchísimos otros espacios que en la ciudad están tomando mucha relevancia y que es importante para el fomento no solamente de la lectura, sino también del quehacer artístico, literario. Ahorita los talleres que tenemos son de escritura creativa. Tenemos un club de escritores que le decimos el club. Ese se hace todos los jueves de 6 a 8 en mi barrio Café. También estamos impartiendo clases de improvisación, dominio escénico y de spoken word. Y a partir de la plataforma de Casa Bonsai damos diferentes masterclass también, que bueno, se están dando mensualmente. El año pasado tuve la oportunidad de conocer a los directivos de Casa Bukowski, que es una editorial en Chile, pero que también tiene diferentes como ecos en otros países como España, en Estados Unidos, en México, en Colombia y demás. Entonces, el director me invitó a participar en el One Night Poetry, que es un festival que ya lleva 2 ediciones, este fue su segundo año, y pude viajar en abril, ¿no? Entonces llevamos obra, presentamos un poquito de la plaqueta del Ruge como niña, pero además le dimos la propuesta de que podíamos llevar estos talleres que tienen que ver con improvisación y dominio escénico a las infancias. Una experiencia maravillosa que también tuve la oportunidad de compartir con una escritora puertorriqueña, Elisaura Vázquez, que justamente coincidimos en que tenemos proyectos similares. Aquí en México está el Ruge como niña y allá en Puerto Rico está el Poesía para estar vivas, que reúne también estos afectos de mujeres que tanto pueden tener una carrera poética como puede ser la primera vez que escriban en su vida. Y pues bueno, nos encontramos y nos dimos a la tarea de impartir estos talleres. El tener un trabajo en el que no solamente sea mío, sino que pueda obviamente editar, copilar, seleccionar, promover a partir de otras librerías y espacios de lectura, creo que es un logro tanto personal como para ahora sí que mis amigas, ¿no? Porque no solamente son las poetas, son mujeres que yo considero mis amigas, mis maestras y que para mí es fundamental que sean leídas, porque creo que tenemos una deuda histórica enorme con mujeres que, claro, o sea, conocemos a Rosario Castellano, Elena Garro, Ampuero, Dávila, ¿no? Pero no estamos leyendo a las contemporáneas, a Elma Correa, a Mariana Enríquez, a Peri Rossi. Entonces creo que es un logro, creo que me genera obviamente un orgullo y muchísima felicidad y también un deseo por seguir creciendo y seguir construyendo y haciendo estos espacios pues más amplios para todas las que están empezando su trayectoria. Algo que queremos implementar en el festival es que se hable sobre cómo aplicar a becas del gobierno, al FONCA o al PECDA, porque hay muchas personas que saben que existe, pero a veces construir un proyecto no es tan fácil. Eso que no solamente a nosotros nos deje algo, ¿no? Reconocimiento o renombre, sino que genuinamente podamos aportar socialmente a todas aquellas personas interesadas en este ámbito. Pues solamente invitarles a formar parte del Círculo de Lectura Manoche y pues obviamente decirles que la escritura es como todas las artes, ¿no? Hay que practicar, hay que hacerlo. Y aunque pueda haber ciertas personas que disten de nuestros puntos de vista o de nuestro estilo, va a haber otras que sí van a congeniar, entonces que eso no nos detenga. Y obviamente a las mujeres que quieran sumarse y que quieran participar y estar en este proyecto, pues invitarlas a tanto ponerse en contacto conmigo como con el círculo y seguir trabajando y tejiendo redes. El trabajo poético no se centra únicamente en la escritura, sino también en la creación de canales que faciliten nuevas perspectivas sobre lo que acontece en el mundo. A lo largo de su carrera, Indira Díaz se ha dedicado a la traducción de poesía rusa,
colaborando con diversos autores de dicho país con el fin de acercar su arte a las y los mexicanos. Veámosla a continuación. Empecé en 2016 con la poesía rusa. Años antes, quizá desde 2014, traducía poesía del inglés y bueno, a escribir poesía pues mucho antes. Yo comencé leyendo mucho Siglo de Oro, como Góngora, Quevedo, Sor Juana, porque en la casa tenía como muchos libros de poesía de Siglo de Oro y me llamaba la atención como pues en los aparatos críticos de los libros aparecían estas acotaciones sobre la métrica, sobre el uso de figuras retóricas. Entonces todo ese mundo me llamó mucho la atención y también de ahí vino eso de querer escribir poesía. Y pues se han publicado unos cuantos poemas en la revista Círculo de Poesía y en la revista Cardenal. Y también aparecí en un dossier de una revista de poesía de Venezuela que se llama La Flor en que Amaneces. Tras como tener la incursión en el aprendizaje de la lengua rusa, comencé a traducir poesía en conjunto con una amiga rusa y pues fuimos haciendo traducciones. Me acuerdo que empezamos con Yelena Schwartz, algunos de estos poetas nacidos entre los 60, 70, como buscando algo de lo que no hubiera tanto, ¿no? Y pues después ya comencé a traducir poesía joven, un día así como por ocio. Y pues cuando lo mandé al editor, a Ali Calderón, él me ofreció que hiciéramos un dossier de poesía joven porque pues le pareció interesante saber qué estaban escribiendo actualmente en Rusia, ¿no? Y que no teníamos ese panorama. Entonces se anunció el dossier y de 2016 para acá esa es la sección que tengo a cargo en Círculo de Poesía. Y de ahí surge una antología que es de poesía rusa actual, que incluye poetas nacidos en el 47, que fue la época que son algunos a los que todavía les tocó publicar en Samizdat, que era como de forma un poco clandestina y que quedaron un poco ocultos, y terminé con un poeta joven nacido en el 96. En esa antología que se llama Puente y Precipicio, que está en Círculo de Poesía Ediciones. Y el siguiente libro en el que colaboré fue una antología que se publicó en Moscú, que es de la Bienal de Poetas de Moscú y de América Latina. El año pasado, a finales del año pasado, salió el libro Pero no así, de Semyon Hanin, que es un poeta letón de expresión rusa, el cual traduje con el apoyo de Latvian Literature. Siempre que uno traduce, pues estás haciendo un proceso creativo también, ¿no? Entonces Zhukovsky decía que traducir poesía era convertirse también en un rival, ¿no? Porque tienes que adentrarte en esa creación poética, tienes que reescribir, ¿no? En ese intermedio, pues tú tienes que encontrar los modos de representar tanto la emoción, el sentido, intentar como adentrarte también en los ritmos, ¿no? Entonces es como todo un trabajo. Yo tengo la suerte de que trabajo mucho con poetas que pues están escribiendo ahora mismo y puedo tener comunicación con ellos, puedo pedirles que me manden un audio para escuchar la sonoridad, la entonación que ellos mismos le dan, ¿no? Entonces se vuelve una tarea bastante enriquecedora porque empiezas a escuchar otros sonidos, otras cadencias, otras formas de concebir el mundo, ¿no? Paisajes distintos, es como multiplicar horizontes, ¿no? Y bueno, yo les recomendaría que se acerquen al catálogo y a la revista Círculo de Poesía porque, bueno, en la revista tenemos como fundamento pues ser contemporáneos de los demás del mundo. Recientemente se están incorporando cosas muy interesantes como poesía de Angola, hay poesía iraní, entonces creo que sería una gran contribución a sus lecturas. También traduzco el portugués, entonces ahora tengo en puerta las traducciones de una poeta brasileña y estoy trabajando con la lengua romanche, que es una lengua minoritaria de Suiza,
que solo se habla en el Cantón de los Grisones. Estoy trabajando poesía de Jessica Swan. Y pues próximamente, estoy trabajando en el próximo número de la revista Argentina Eslavia. Se pueden encontrar artículos que tienen que ver con política, pues con literatura, con narrativa, con poesía. Bueno, este espacio es la Casa de Cultura México-Rusia y aquí pues yo doy clases de idioma. Entonces se pueden acercar a las redes para saber sobre horarios, periodos en que se abren los nuevos grupos. Y bueno, también pues he dado cursos en la Secretaría de Cultura. Bueno, comencé con un curso que fue sobre historia de la poesía rusa, desde sus orígenes hasta la actualidad. Pues creo que también es un aporte interesante y que pues si les interesa, ojalá se puedan abrir más talleres como ese. Finalizamos así otra emisión de La Bitácora, pero no se olviden que cada semana tenemos una cita para recorrer el arte, la cultura y la creatividad de Puebla. Pueden consultar todos nuestros programas en el canal de YouTube de la Secretaría de Cultura. Mi nombre es Itzel Rivera y nos vemos la próxima. Producción artesanal sin perder su proceso tradicional, pero mejorando el producto, mejor movimiento comercial. Ese es un programa. También organizamos eventos de exposición y venta. Y además, Barrio del Artista en un horario de 10 a 18 horas. Es una exposición monocromática también, en rojos. Me gusta, murales. Sí, hace unos momentos nos comentaste que hubo un tiempo, pero lo que hay al día.